Bueno, mis hermanos, tengan a todos ustedes un muy feliz sábado, sean todos bienvenidos. El día de hoy la temática que nos convoca es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición que tenemos por pecado? Me gustaría después poder conversar un poquito de esto, que ustedes vayan activando sus micrófonos, pero antes vamos a orar para que esto pueda ser dirigido por Dios. ¿Sí? Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre. En el nombre de Jesús, pedimos tu presencia en este lugar, a través de tu Espíritu Santo, que puedas dirigirnos, que puedas eliminar el yo en mí, y que así solamente puedas habitar tú a través del Espíritu Santo, y que las palabras que sean pronunciadas sean palabras de vida para vida eterna, Señor. Entonces te agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, ¿qué entienden ustedes por pecado? Me gustaría que respondan por ahí. A ver, Federico, ¿qué entiendes por pecado, hermano? ¿Cómo activa su cámara para decir solamente que no? Diga, cualquier idea, aquí bueno ni malo, aquí no importa si nos equivocamos, estamos para aprender. Estar con otra persona, que no sea tu persona, que vos te casaste, Ok, ok, muy bien. Sería como cometer adulterio, dices tú. Perfecto, sí, muy bien. Sería entonces ir en contra de los mandamientos, porque bueno, uno de los mandamientos es no cometerás adulterio. ¿Sí? Muy bien, Fede. ¿Alguien más que quiera definir o tenga alguna definición sobre qué es lo que es pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Muy bien, Dania. Manuela, sí, comente. Sí, son las cosas que desagradan a Dios, cosas que no están bajo la ley de Dios. Para mí eso es pecado. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que todos tienen como un concepto bastante correcto sobre lo que es pecado. ¿Quién más que se arriesgue a decir algo? ¿No? Bueno, no se les vaya a ocurrir después escribir en el chat porque yo no los voy a leer. Ya tuvieron su oportunidad. No, mis amigos, ahora yo les voy a compartir la presentación para que, bueno, vayamos viendo. ¿Qué es pecado? Bueno, es muy importante entender qué es pecado porque si nosotros definimos esto correctamente, también podremos definir todo el Evangelio correctamente. ¿Sí? Sabemos que hay solo un Evangelio y es Cristo Jesús. Pero hoy en día se ha tergiversado mucho, se ha llevado mucho en cuanto a las teorías o la teología de muchas iglesias han como desvirtuado un poco estas definiciones que son muy importantes. Y vamos a ver si es que acaso algunos de ustedes también lo han visto de esta manera, como lo vamos a poner porque vamos a plantear dos definiciones de pecado. ¿Sí? Hay dos tipos de definiciones de pecado en el mundo cristiano en general. ¿Sí? Está el pecado original, que sería término teológico, que es el pecado por naturaleza. Aquí yo lo escribí en la definición. Significa que no somos pecadores por lo que hacemos, decimos o pensamos, sino porque Adán pecó. Somos pecadores porque somos hijos e hijas caídos de los caídos Adán y Eva. Somos pecadores debido a nuestra herencia. Por lo tanto, heredamos el pecado de Adán y Eva y por lo tanto nosotros nacemos pecadores. Ya desde el nacimiento, ya en nosotros habita el pecado y somos pecadores. ¿Cuántos creen que esto es así? A ver, que levanten la mano.
¿Sí? ¿Alguien cree que es así? ¿Que levante la mano? ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Guido levantó su mano. Bueno. Somos pecadores desde que nacemos. Este es el primer término. Vamos a ver algunas citas de personas que creen en esta definición. ¿Sí? Son anónimas las citas, pero serían las definiciones las siguientes. El hombre pecaminoso no está perdido porque haya cometido pecados, sino porque es nacido de Adán y por lo tanto está condenado en él antes incluso de cometer pecados propios. Tomamos decisiones de pecado porque somos pecadores por naturaleza. Ok, bueno. Aquí vemos primero una definición más extensa y la segunda es como la misma, pero vista desde otra perspectiva. Dice que estamos condenados incluso antes de cometer pecados propios, que ya estamos condenados. Eso es lo que dice la definición 1. O sea, por solo nacer, respirar, vivir como un bebé y hacer esto, ya estoy condenado. Y dice que tomamos decisiones de pecado porque somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, si somos pecadores por naturaleza, bueno, es normal que pequemos y nunca vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Esto es lo que sostiene esta primera definición. ¿Qué dice la segunda definición? Vamos a ponerle definición, a ver, vamos a ver si la podemos escribir aquí mismo. A esta misma le vamos a poner la definición A. Esperen que pongo mi teclado aquí. Definición A. Y a esta le vamos a poner la definición B, para que las podamos diferenciar a medida que vayamos avanzando. Definición A y definición B. La definición A decía que somos pecadores por naturaleza y estamos condenados desde que nacemos. La definición B dice que el pecado es una elección. Cuando Adán pecó, esto cambió completamente a nuestras naturalezas, dejando esta de ser como Dios las había diseñado. Nuestras naturalezas operan en nuestra contra y combaten contra nuestras mejores intenciones y nuestras mejores decisiones. Y sí, está con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Y aquí es donde se mezcla el concepto y donde se puede llegar a entrar en el error. Porque la primera definición está completamente equivocada, completamente errónea. Ya vamos a ver por qué. Y aquí nos está diciendo que sí, tenemos esta naturaleza que combate contra nuestras mejores intenciones. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta naturaleza humana que combate contra el bien que queremos hacer. Dice, está con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Pero no somos pecadores por eso, sino que pecamos cuando conocemos lo correcto y lo incorrecto y deliberadamente escogemos desobedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es lo que ustedes estaban diciendo hace un rato atrás, la transgresión de la ley, en fin. Esa es la definición bíblica por excelencia, pero yendo más profundo en esto, excavando un poco más, podemos darnos cuenta de que más allá de transgredir la ley, porque todos somos transgresores, nadie puede guardar la ley por su propia capacidad, sino que Dios es el que nos capacita para poder guardarla. Pero sí nosotros podemos decidir, y ahí está el pecado, cuando nosotros decidimos en contra de la voluntad de Dios. Y aquí es donde entra el mal versus la culpabilidad. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano la minoría piensa de esta manera, ¿sí? Como lo que le estábamos diciendo, de que tenemos esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída,
que combate contra nuestras mejores intenciones, pero eso no es pecar, sino que el pecado es cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es una decisión, es una elección. Y esto es lo que la minoría piensa. Pero también tenemos la historia que Noé era minoría en su tiempo, ¿verdad? Era minoría cuando entró en el arca, pero fue una mayoría aplastante cuando salió del arca. Así también, hoy en día, los que piensan de esta manera son una minoría, somos una minoría, pero cuando Cristo venga y nos lleve a la santa ciudad, seremos una mayoría, pero formidable, como el número de las arenas del mar o de las estrellas del cielo. Bueno, un día estas minorías se van a convertir en mayorías. El mal y la culpabilidad son cosas muy diferentes. Y vamos a ver por qué. Yo les voy a contar una historia que puede graficar esto un poco mejor. Todos alguna vez han tenido algún tipo de mascota, ya sea un perro o un gato, ¿verdad? Supongamos este gato, este gatito, ¿sí? Que lo podemos ver incluso que tiene como una doble moral, porque cuando está dentro de la casa nosotros le hacemos cariño y está todo cariñoso, mimoso, y viene de aquí y allá y nos ronronea y duerme con nosotros, juega con nosotros, en fin, es una ternura. Pero al momento que le abrimos la puerta, sale disparado para la calle o para el patio, el jardín, y allí cambia su actitud. Porque en este momento él sale de adentro de la casa, donde hay tantas reglas, donde él no puede subirse arriba de la mesa, no puede, no sé, comer la comida de la olla, no puede hacer un montón de cosas, tantas reglas que no puede hacer, saltar de aquí a allá, subirse. Pero en el patio, en el jardín, ahí no hay reglas. Ahí vuelve a su estado salvaje. Y solamente las únicas dos reglas que hay en el patio es huir o arrancar de cualquier animal o cosa que sea más grande que él. Y la segunda regla es matar o perseguir cualquier cosa que sea más pequeña que él. ¿Sí? Esto lo vemos en los gatitos, ahí salen y empiezan a pillar polillas, mariposas, ratones, pájaros, en fin. Bueno, hay gatos que son más flojos y que no hacen nada, pero bueno, supongámonos un gato activo, un gato así más o menos salvaje, que le gusta andar persiguiendo pajaritos y cosas así. Muy bien, qué es lo que pasa? De repente aparece un ratón y el gato lo atrapa, ¿sí? Lo atrapa y lo mata así rápidamente de una forma misericordiosa. ¿Pasa así? No, no pasa así, ¿verdad? El gato atrapa el ratón, lo atrapa y empieza a jugar con él. Después hace como que se distrae, como que se le arranca, solamente por la diversión de volver a atraparlo. Porque a lo mejor no ve ratones muy a menudo y está todo el tiempo, no sé, o sea, no los ve casi siempre, entonces trata de aprovecharlo al máximo, este ratoncito que encontró. Sabemos que el ratón es un mamífero, ¿verdad? Tiene nervios, tiene huesos, tiene igual músculos y todo. Por lo tanto, igual siente dolor. Y el gato está todo el tiempo, se le arranca y lo atrapa, y lo atrapa, y lo agarra con el hocico, y lo aprieta, y le pega de un lado para otro. Y el ratón sufre, está en una agonía. Sí, verdaderamente, este ratón está arrancando y el gato una vez, por diversión y sin compasión con el dolor de este ratón, lo sigue atrapando hasta que lo mata y después ni siquiera se lo come. Porque es mentira, o sea, tiene que tener mucha hambre para comérselo porque el gato ya comió sus whiskas, no sé, ya comió adentro de la casa, ¿verdad? El ratón ya estaría de más comérselo. No lo pilla, no lo atrapa por el hambre, sino que lo atrapa simplemente por divertirse. Y lo mata y lo deja allí. O si no, también puede en un momento llegar con la boca y el hocico lleno de plumas, y llega dentro de la casa y tú lo ves, que vio un pajarito, y llega él tan feliz como esperando que lo felicites
por haber matado a ese pájaro tan fastidioso que te cantaba todas las mañanas, cuando a ti te gustaba ese canto, y tú lo ves al gato allí, quizás lo regañas un poco, le limpias, le sacas las plumas del hocico, y vuelve a entrar a la casa. Pero ¿por qué no lo castigaste? ¿O por qué no lo, no sé, por qué no lo retas o no lo castigas, no lo encierras en una jaula? Recibes directamente a este homicida, a este pequeño criminal, lo recibes de vuelta en tu casa. Como si nada hubiera pasado. Después le vuelves a hacer cariño, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque allí estás distinguiendo entre mal y culpabilidad. ¿Por qué? Porque sabes que estuvo mal lo que hizo el gato, ¿verdad? Sabes que estuvo mal, eso es parte de la naturaleza caída de todas las especies, porque la naturaleza caída no solamente afectó al hombre, sino afectó a todas las especies. En el cielo seguramente los gatos, bueno, no seguramente, es así que los gatos no van a hacer eso, no se van a comer los ratones, ni los aves, ni ningún otro animal se va a comer a otro. No va a existir la muerte, ¿verdad? No va a existir tampoco el matar. Entonces, esta naturaleza caída y está en el gato, es la maldad que tiene las especies, pero no es culpable de eso, porque no tiene culpa el gato de hacer eso. El gato lo hace simplemente porque es su instinto hacerlo, ¿verdad? No tiene conciencia de lo que es correcto o incorrecto, como para poder tener ese discernimiento. Entonces, él no tiene culpa. Por lo tanto, ahí tenemos el ejemplo más gráfico entre lo que es el mal o la maldad versus la culpabilidad, versus la culpa. ¿Se entendió más o menos la diferencia entre ambos antes de avanzar? Si alguien no entendió, podemos explicarlo de otra manera. La idea es que todos lo comprendan, ¿sí? Ok, muy bien. Voy a tomar eso como un sí. Muy bien, vamos a pasar al texto bíblico. Génesis 2:17 nos comenta lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Ahora volviendo a la historia de Adán y Eva cuando comen del fruto, ¿murieron ese día? ¿Ellos murieron? No, ¿verdad? ¿Por qué no murieron? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 13:8. En la parte final dice el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Fue inmolado en el principio del mundo o no? ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? A los 4000 años de que entrara el pecado, ¿verdad? En Monte Calvario. Pero ¿por qué dice que aquí el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Bueno, vamos a ver una cita. No encontré el lugar de donde está esta cita, pero me faltó una parte de esta cita, que la voy a leer desde de aquí porque yo la tengo anotada aquí en mis notas. Bueno, no la escribí en el PowerPoint, disculpe. Dice: ¿por qué en su caso no se ejecutó la pena de muerte justo a continuación? Hablando del contexto de Adán y Eva, cuando pecaron, comieron del fruto, justo a continuación de comer del fruto, ¿por qué no se ejecutó la pena de muerte? Porque se encontró un rescate. El Hijo unigénito de Dios se ofreció a tomar el pecado de los hombres sobre sí mismo y hacer expiación por la raza caída. En el mismo instante
en que el hombre, en que el hombre cae en las tentaciones de Satanás e hizo justo lo que Dios le dijo que no hiciera. Cristo, el Hijo de Dios, se irgió entre los vivos y muertos, diciendo, que el castigo recaiga sobre mí. Yo tomaré la posición del hombre y él tendrá otra oportunidad. Bueno, aquí vemos cómo, por qué fue que Adán y Eva no murieron en ese momento, ¿sí? ¿Por qué fue que murieron? Bueno, dijo, el día que de él comieres, de ciertamente morirás. En ese momento Cristo se ofreció por el rescate, por lo tanto, desde ese momento ya había sido sacrificado el cordero por ellos. Bueno, este cordero que representaba a Cristo, que se hacía en el sacrificio. Luego sigue diciendo la cita, tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como garantía para la raza humana, con tanto poder para sofocar la condena pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Qué maravilloso. En el mismo momento en el que hubo pecado, en ese mismo momento, Cristo se presenta delante del Padre para interceder por la raza humana. Él no esperó que Adán le pidiera perdón, él no esperó, ni siquiera le preguntó a Adán si quería, simplemente lo hizo, dio el paso y lo hizo. No le preguntó a nadie si quería recibir su perdón, simplemente se puso en el lugar del hombre en ese momento. Y dice que fue con tanto poder en ese momento, con tanto poder para sofocar la condena pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Por esto entonces el cordero fue inmolado o fue sacrificado desde el principio del mundo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y es por esto que no creemos en la definición A, que habíamos visto anteriormente, la definición del pecado, la primera. Porque dice que a pesar de lo que hizo Jesús en el jardín del Edén, a pesar de lo que hizo en la cruz del Calvario, aún estoy pagando por el pecado de Adán. Aún estoy condenado por Adán. Eso es lo que dice la definición A. A pesar de lo que hizo Cristo en el jardín del Edén, a pesar de lo que hizo en la cruz del Calvario, yo sigo pagando por el pecado de Adán. ¿Es necesario que yo pague 2 veces si Cristo ya lo pagó en la cruz? ¿Es necesario que yo tenga que dar un pago adicional? ¿Será que no está la totalidad del precio pagado? ¿Que yo tengo que pagar una parte y Dios otra? No, Él pagó por nuestros pecados, Él ya pagó la totalidad de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que pagar nada. Por lo tanto, la definición A sería pensar esto. Sería rechazar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Se dan cuenta cuán pequeña puede ser la sutileza de la diferencia, pero a la vez nos lleva a 2 evangelios completamente diferentes? Por ejemplo, Caín y Abel. Dios dijo en ese momento, como es tan grave lo que hicieron, es tan grave, tendrán que hacer algo que va a ser muy doloroso, esto les va a doler. Tienen que tomar a un corderito inocente, tienen que tomarlo al más bonito, al más perfecto y al más inocente, tienen que tomarlo, ponerlo sobre un altar, cortarle el cuello y ver cómo su sangre se derrama. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que dijo Abel? Muy bien, Padre, si ese es tu deseo, así lo haré. ¿Qué es lo que dijo Caín? Ah, no, ese no es mi problema, ese es problema de mis papás. Ese es problema de mis padres, ese no es mi problema. Yo voy a ir a buscar por ahí al jardín una fruta o algo y te la voy a dar. Porque yo no tengo nada por qué pedirte perdón. Él rechazó el remedio.
rechazó la cruz. Por lo tanto, eso fue la causa de su pérdida. Por eso se perdió Caín, porque rechazó el remedio. Nosotros también podemos perdernos rechazando el remedio. Porque la definición A dice que todo bebé nace en un estado de pecado, ya en un estado de, como en un tobogán, ¿no? Que va directamente hacia el infierno. Entonces, por eso dicen en el catolicismo que tienen que bautizarlo cuando es niño rápidamente, antes de que caiga en ese tobogán al infierno. En el caso de que si se muere, no, ya muere estando salvo, porque bueno, supuestamente nacen siendo pecadores. Pero en realidad es que el bebé está vivo gracias a la cruz de Jesucristo. El bebé está vivo gracias al sacrificio de Cristo. La única manera de acabar en el infierno sería cuando ese bebé crezca, que pisotee la cruz, que él rechace la cruz. Sería la única forma de caer en el infierno, entre comillas, porque tampoco es que el infierno exista como tal. ¿Sí? La única forma de caer en la perdición eterna sería rechazar a Cristo. Sería rechazar su palabra, rechazar su ley. En Juan 9, del 1 al 3, había un pequeño dilema entre los discípulos. ¿Sí? Jesús iba caminando con sus discípulos y ven a un hombre que era ciego de nacimiento. Y allí los discípulos tienen la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús que tenían desde hace tiempo y en su mente. Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muy bien, ya vemos cómo ellos tenían este concepto de que tenía que haber pecado él o sus padres porque lo veían ciego, ¿sí? Lo veían ya como que su ceguera era un pecado. El estar así en ese momento ya asumían que era pecador, simplemente por estar con esa ceguera. Entonces, en ese momento respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí Jesús deja algo muy claro. ¿Sí? No fue el pecado de él ni el pecado de sus padres. Ninguno de los dos pecó. Él no era ciego por eso, sino que era para que la gloria de Dios se manifestase en él. Vemos que esta ceguera era una consecuencia del pecado de Adán. ¿Sí? Era una consecuencia del pecado de Adán por estar aquí en este mundo y en este cuerpo que puede llegar a ser imperfecto muchas veces, que puede llegar a tener enfermedades, pero estas enfermedades solamente son consecuencias de estar aquí en este lugar, pero no es un castigo como tal. Por lo tanto, Jesús lo sanó. Vemos más adelante en el texto que Jesús lo sana. Entonces, ¿qué es lo que necesita el pecado? No el pecado como tal de que nosotros elegimos, sino esta naturaleza pecaminosa necesita ser sanada. Y Cristo la puede sanar. Y porque Él lo sanó, no le dijo, te perdono tus pecados, sino lo sanó, le hizo una sanación, le puso un barro en los ojos y lo mandó a lavarse, ¿verdad? Pero la culpa que nosotros arrastramos por nuestros pecados, porque nosotros tenemos conciencia, no como ese gatito que no tiene conciencia de que mató un ratón o mató un pajarito, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos conciencia si matamos, no sé, un perro, si matamos un gato, nosotros sí tenemos esa conciencia de que eso está mal. Por lo tanto, eso nos hace sentir culpables. Y esa culpa que nosotros sentimos necesita perdón. Eso es lo que necesita perdón. Tenemos otro versículo que también habla respecto de esto, Juan 5, 24, 25.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí vemos que hay algo que se define aquí en este lugar, porque se separa a la muerte en dos fases. Porque ¿qué dice el 25? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Muy bien, primero dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, ya tenemos vida eterna. ¿Sí? Si nosotros lo oímos y creemos, cumplimos su palabra, cumplimos sus mandamientos, y no vendremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Ok, tenemos esta vida eterna. Pero luego dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero no era que ya teníamos vida eterna. Y luego dice que los muertos oirán la voz y vivirán. ¿Cómo se entiende esto? Se está contradiciendo aquí Jesús. Bueno, aquí es como les decía, se separa la muerte en dos. Se diferencia en dos tipos de muerte. Tenemos la muerte, la primera muerte y la segunda muerte. Tenemos la muerte que nosotros es inevitable que tengamos en algún momento porque nadie puede llegar a ser eterno. A consecuencia del pecado, perdimos la eternidad. ¿Sí? Adán perdió la eternidad y eso lo heredó a nuestro cuerpo, a nuestro ADN. Nuestras células mueren, nuestras células envejecen y se mueren. Y esa es la muerte física. Pero Cristo dice, cuando tú descansas, cuando tú pasas al descanso, yo escondo tu vida aquí en mi mano, yo tengo tu vida y te la devolveré en el día de la resurrección. Y allí pasarás de muerte a vida y a vida eterna. Pero también están los que van a resucitar para muerte eterna. Por eso dice, bendito el que no tiene lugar en la segunda muerte. Por lo tanto, yendo a la definición de mal y culpa, tenemos el pecado en dos categorías. Tenemos en dos aspectos, como todo, ¿no? Ya hemos estado viendo santificación, justificación. El pecado en dos aspectos. El pecado como nuestra naturaleza pecaminosa, como el mal, el instinto ya que está en nosotros, esto que combate con nuestras mejores intenciones, y la culpa, por otro lado, que sería la culpa que nosotros sentimos luego de ir en contra de lo que Dios nos pidió que hiciéramos, cuando nos sentimos culpables por algo malo que hacemos. Y este mal, esta naturaleza pecaminosa, por un lado, nos lleva a la muerte, porque es la consecuencia del pecado de Adán. Sí, es una consecuencia, pero no es una condenación en sí. Lo que nos condena es la culpa de nuestro pecado elegido por decisión. Cuando elegimos pecar, eso engendra culpa, y la culpa, condenación, que sería la paga del pecado. El mal puede ser sanado, nuestra naturaleza pecaminosa, como el ciego, ¿sí? Como este ciego que fue sanado de esa naturaleza pecaminosa, de su cuerpo, que ya estaba en esta naturaleza de maldad. Y esto puede ser sanado y sanará en la segunda venida. Y allí seremos transformados y hechos eternos. Tendremos nuevos cuerpos, nuevas voces, ¿verdad? Seremos hechos nuevas criaturas, completamente ya, no solamente en el ámbito espiritual, sino también físico. Y allí sanará el mal que habita en nosotros, en nuestra carne. Pero la culpa que nos lleva a condenación y a muerte necesita perdón. Hoy necesita ese perdón.
Y esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver en algunas... Mira, aquí se me puso la cita de hace un rato atrás, ¿no? La que leí del teléfono. Bueno, Juan 9:41, vamos a leer un par de versículos. Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien. Entonces, podemos darnos cuenta de algo que es primordial. Nosotros necesitamos luz para ver el pecado, porque yo puedo cometer un pecado, pero sin saber que es pecado, porque no he recibido esa luz. Entonces puedo estar pecando, pero inconscientemente. Podemos ver que en la Tierra Nueva tendremos personas que su primer sábado lo van a guardar en el viaje hacia allá. ¿Sí? Como por ejemplo, como les hablaba el otro día, de Martín Lutero. ¿Sí? Él no recibió la luz en su tiempo, pero sabemos que él murió como un mártir de Jesucristo. Por lo tanto, su primer sábado él lo va a guardar ahí. Si fueras ciego, no tendrías pecado. O sea, si no tuvieras luz sobre esto, no tendrías pecado. Si no tuvieras luz sobre el sábado, si no supieras que el sábado o el domingo, si no supieras que, por ejemplo, que no hay que adulterar, como por ejemplo hay culturas que tienen más de una esposa. Sí, esto es adulterio, pero para ellos no está mal, porque ellos no tienen esa luz. Pero si la tuvieran y aún así ellos cometieran esta transgresión de la luz que Dios les revela, allí sí tendrían pecado. Pero si tú dices, Disculpa que te interrumpa. Para, porque eso se puede malinterpretar. okay. La hermana White dice claramente que aquellas personas que nunca oyeron hablar de Dios, pero que sin embargo practicaban adulterio y todo eso, se van a perder. Distinto es aquellas personas que escucharon la voz del Espíritu Santo, porque tú no creas que Dios no es injusto, Dios es muy justo. El Espíritu Santo trabaja en la mente de las personas y hay personas que, a pesar de que nadie les ha predicado, saben que tener más de una mujer es malo, porque esa voz es la conciencia que el Espíritu Santo les dice, y escucharon esa vocecita e hicieron caso, a pesar de no tener la luz completa porque nadie les predicó, van a ser salvos. Y esas son las santificaciones incompletas, esas personas que van a estar allá a los 1000 años, van a tener 1000 años para mejorar y que van a guardar por primera vez el sábado, pero no confundir con aquellos pueblos del África, que inclusive hay algunas tribus que se comen el cerebro de sus muertos. ¿Tú crees que Jesús va a salvar a esa gente? No. Hay que tener cuidado con esas declaraciones, porque rebajamos el juicio de Dios a algo muy simplista y no es tan así. Disculpa que te haya interrumpido, pero me parecía necesario aclarar eso. Claro. Y vamos a leer algunas citas de Elena de White que hablan sobre pecado. Pero básicamente quería hacer hincapié en eso, de que si tú no recibes luz sobre algún punto, si en realidad tú estás en oscuridad y cometiendo un pecado, hasta que Dios no te lo revele, eso no va a ser de condenación para ti. Obviamente, todos van a poder darse cuenta al final de qué es lo que está bien y de qué es lo que está mal, porque Dios es un Dios de misericordia. Y a ninguno de sus hijos sinceros va a dejar sin la luz. Obviamente, cuando nosotros rechazamos la luz que Dios nos envía, y aún así nosotros hacemos lo malo a sabiendas de que eso está mal, ahí es cuando nosotros cometemos pecado. Por eso en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, cometes un pecado. Simple. Eso yo creo que hay que leerlo detenidamente, pero este versículo no necesita predicador, no necesita pastor, ni sermón. Simplemente
saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, como decían al principio. El pecado es infracción de la ley, pero ninguno de nosotros puede guardar la ley por sí mismo. Es Cristo el que lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que poder diferenciar esto y es importante. También en Santiago 1:14-15, donde diferenciamos entre tentación y pecado, que es lo que estábamos hablando, que la definición A dice que el pecado es la tentación, esa naturaleza que nosotros tenemos desde el nacimiento, mientras que la definición B dice que es la decisión de pecar. Y esa es la que es correcta, cuando nosotros decidimos pecar deliberadamente, abiertamente, en contra de la voluntad de Dios. Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Allí somos tentados, pero la tentación no es pecado, sino que cuando ese mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando nosotros ese mal deseo lo llevamos a la práctica, cuando tú lo llevas a un hecho, allí es cuando se convierte en pecado. Tú puedes tener un mal pensamiento, pero si tú no le prestas atención a ese mal pensamiento, no es pecado. Ahora, si tú ese mal pensamiento lo acaricias, lo toleras en tu mente y empiezas a darle cabida, allí ya se convierte en pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Bueno, vamos a leer algunas citas. Dice del espíritu de profecía, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Podemos sufrir las consecuencias, pero no compartimos la culpa, a menos que participemos con ellos de ese pecado. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Y a esto básicamente es lo que queríamos llegar. Todos en algún momento de su vida reciben la luz. Por eso, mientras tú seas ignorante respecto de un tema, quizás eso no se te va a contar como pecado. Pero Dios no te va a dejar en la oscuridad toda la vida, sino que te va a enviar la luz y te va a dar la oportunidad de decidir entre lo que es correcto o incorrecto. Como por ejemplo estos hombres que se comen, las tribus que se comen el cerebro de los muertos, en algún momento ellos les van a recibir la luz de decir, mira, esto está mal. Les van a declarar enfermedades, se van a empezar a dar cuenta, mira, es por esto que nos está pasando esto. La luz les va a llegar tal cual como es. Y allí ellos van a tener que decidir si tienen que cambiar de una manera correspondiente a la luz que han recibido para estar en armonía con ella o ignorar esta luz. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarles la luz. Y esto va en respecto a todo, ya sea respecto de una doctrina o de una nueva luz que pueda llegar, como por ejemplo hoy en día nosotros sabemos sobre tantas cosas como por ejemplo Cristo viene en el 2031, el tercer Elías. Recibimos esta luz, pero si nos negamos a ella, ya nosotros somos culpables de rechazarla, por lo tanto ya no vamos a seguir recibiendo más luz. Por más que nosotros pensemos estar en la luz, estamos en completa oscuridad, porque rechazamos la luz que Dios nos envió. Y nos volveremos más perversos y obstinados, dice. O sea, obstinados, llevados a nuestra propia idea. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos.
Cuando se acarician malos pensamientos, ahí comienza el pecado. Vamos a ver qué quiere decir esto. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Nosotros toleramos un solo pensamiento impuro, nosotros acariciamos un deseo no santificado, y ya estamos cometiendo pecado. No solamente, quizás yo no lo estoy llevando a cabo, pero sí yo estoy planificando pecar. Por ejemplo, con el tema del adulterio, como decía Federico. ¿Qué pasa si yo en mi mente, no sé, se me cruza, no sé, una imagen de una, o pensamiento de hablarle a una mujer estando yo casado? Se me cruza el pensamiento, pero yo digo, no. Le digo, Dios, por favor, quítame este pensamiento, y se va el pensamiento. Pero si yo me quedo con ese pensamiento, y en vez de dejarlo ir, lo devuelvo y le empiezo a dar vueltas en la cabeza, y empiezo a pensar, a ver cómo lo hago, a ver, mira, voy a salir, voy a enviarle un mensaje, después me voy a juntar con ella para que nos vayamos a tal lado y vamos a hacer tal cosa. Y ahí tú quizás no hiciste nada, pero ya en tu mente pecaste, ya en tu mente planificaste cómo cometer un adulterio. Eso ya es pecado. Cuando nosotros acariciamos este pensamiento, nosotros toleramos este pensamiento. Para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente. Encerrados en vuestros cuartos, seguidores de Cristo, orad con fe y de todo corazón. Satanás procura haceros caer en su trampa. Para escaparos de sus tretas, es preciso que recibáis ayuda de lo alto. ¿Podemos escapar por nosotros mismos del pecado? No, necesitamos ayuda de los alto. Necesitamos sujetarnos a la razón y a la conciencia, al Espíritu Santo. Encerrarnos en nuestros cuartos y orar. Orar, simplemente. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero, tiene que ganarse el consentimiento propio. La persona tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar a la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. No hay excusas, amigos. Solamente está en la decisión. El pecado es cuando nosotros decidimos ir hacia el lugar. Y la decisión se lleva en la mente primero y después se lleva al hecho, pero todo comienza en la mente. El ángel dijo, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Más claro imposible. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Interesante, amigos. Hasta los mejores hombres y mujeres tienen pensamientos sugeridos y fomentados por Satanás, por los demonios. Hasta los mejores hombres tienen estos pensamientos que son sugeridos o implantados por los demonios. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, ¿cómo es alguien odioso? Sí, ay, qué odioso, ya quítate de encima, ¿verdad? Lo corres a alguien odioso. Así mismo, estos pensamientos los corres, los rechazas por odiosos. Y el alma no se contamina con la culpa. Y nadie recibe la mancha de su influencia. Muy bien, amigos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, llevándolo a la definición A, la número A, como dice por ahí, ¿no? La definición A dice que si tenemos pecado y somos culpables desde que nacemos,
¿sí? Como dice la definición, que tenemos el pecado y somos culpables desde el nacimiento, entonces Jesús no pudo nacer en ese estado y ser sin pecado, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nació, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? En ese caso, debió ser eximido de la herencia de 4000 años de pecado. Esto como se enseña en la Iglesia Católica, que la Virgen María fue la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que ella, esta doctrina que dicen que ella fue concebida sin pecado, en fin. Y que el mundo protestante se lo aplica a Jesús, de que Él nació sin pecado, ¿sí? O sea, eximido de la herencia de 4000 años de pecado. Por lo tanto, él no pudo haber sido tentado, porque, si, porque para ser tentado tienes que tener culpabilidad. Por lo tanto, el ser tentado también es ser culpable. Por lo tanto, Cristo no pudo haber sido tentado. Si creemos en la definición A. Y si esto fuera verdad, estaríamos pecando hasta que Jesús venga. ¿Sí? Esto implica que la justificación, eso es la base de todo, es la única solución. No hay santificación o solamente hay santificación parcial y nunca será completa. No van a existir ningún pueblo que vaya a vindicar el nombre de Dios porque vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Por lo tanto, los 144.000 son un cuento o un mito de la palabra de Dios. Eso nos diría la definición A. Ahora, la definición B. Si el pecado fuera una elección, una decisión, si el pecado es elección, Jesús sí pudo tener nuestra naturaleza y pudo ser tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y la justificación, el perdón y la santificación pueden ser posibles y actuar juntas, coordinadamente. Pueden borrar el pasado y transformar el presente. Por ende, también Dios puede perfeccionar a su pueblo para la segunda venida. Los 144.000 son posibles, serán un hecho. Cristo puede salir del lugar santísimo, ponerse sus vestiduras de justicia y que estos 144.000 estén sin intercesor delante del Padre, sin pecar. Es posible. Ven que solamente el diferenciar entre qué es pecado de una manera u otra nos lleva a dos evangelios completamente diferentes. Pero el evangelio es solo uno, y es Jesucristo. Por lo tanto, el otro es una falsificación. Así también como la ley de Dios es solo una, y también hay una falsificación, como el día santo del Señor es uno, pero también hay una falsificación. Bueno, mis amigos, es importante que nosotros podamos comprender esto para que también podamos saber cómo combatirlo en nuestras vidas. Porque todos tenemos esta lucha contra el pecado en nuestras vidas. Y tenemos que vivir de tal manera de que esto ya no exista más. Que no es una utopía. Es posible vivir sin pecar, pero solamente tomados de la mano de Dios. Quizás no vamos a ser perfectos, porque perfecto solo es Dios. Pero sí podemos elegir todo el tiempo por Cristo, por Dios, y mantenernos en ese camino. Bueno, que Dios nos ayude a poder mantenernos siempre puros, porque bastante difícil son las cosas que se nos vienen más adelante, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo el sufrimiento y el dolor que se viene en un futuro, podemos darnos cuenta de ello. Pero mis amigos, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir sin pecar, que podamos entender verdaderamente que el pecado es una decisión, es una elección, y que podamos elegir por Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos la opción, recibimos luz
y poder caminar debajo de esa luz, porque el momento en el que rechacemos la luz, vamos a dejar de recibirla. Que Dios nos ayude, mis amigos. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos das luz respecto de temas tan importantes que tienen una implicancia directa en nuestra salvación. Señor, ayúdanos cada día a poder caminar conforme a la luz que tú nos envías para no caer en pecado. Señor, ayúdanos a mantenernos siempre con nuestras vestiduras limpias y si en algún punto llegan a ser manchadas, poder acercarnos a ti inmediatamente para poder recibir el perdón y para poder seguir avanzando, Señor. Ayúdanos a poder llegar a ser parte de este pueblo de los 144,000 o a poder ser parte de los mártires, Señor. En cualquiera de esos dos grupos yo estaría feliz. Solamente te pido, Señor, que tú te mantengas siempre hablándonos, Señor, a nuestro corazón y que pongas en nuestra mente tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos entender de que nada viene de nosotros ni de nuestro propio esfuerzo, sino que solamente eres tú actuando en nosotros, siempre y cuando nosotros te dejemos actuar. Que siempre te podamos dejar actuar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.